De Dios y de la patria abrimos la sesión de esta comisión, la primera sesión de la comisión para objeto de tratar temáticas que dicen relación con una ley. Secretario, ¿tenemos cuenta? Sí, presidente, se ha recibido el reemplazo como integrante de la comisión del senador Kucher por el senador Kusanovich. Ya, bien. Qué buen reemplazo. Sí. La sesión de hoy día, presidente, tiene por objeto iniciar el estudio del proyecto de ley de los honorables senadores señor Sandoval, señora Órdenes y señores Chaguán y Durana, que modifica el artículo 444 del Código Orgánico de Tribunales con el objeto de prohibir a los notarios y conservadores exigir certificados o documentos que acrediten el estado mental o lucidez de personas mayores para la celebración de actos o contratos. Indica la moción esta que los mayores de 60 años alcanzaron en el 2017 a 3,45 millones de personas, lo que representa el 19,3% de la población, porcentaje que se elevará al 31,6% en el año 2050. Indica que el Estado de Chile ha suscrito diversos convenios internacionales, entre ellos la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que fue ratificada en el 2017, que tiene como objetivo promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad, enfatizando que ese principio de igualdad y no discriminación entiende como discriminación cualquier distinción, exclusión o restricción basada en la edad que tenga como objetivo o efecto anular o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos humanos y libertades fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública. Dice que en ese contexto se ha detectado una cuestionable práctica por parte de notarios y conservadores del país que han solicitado certificado de lucidez a aquellas personas mayores de 75 años como requisito para la suscripción de determinados actos, justificándolo como una medida de protección frente a casos de estafas y abusos patrimonial. Sin embargo, recuerda la moción, el certificado de lucidez puede arrastrar consigo una aparente fin loable, pero constituye una conducta denigratoria y atenta directamente contra la dignidad de las personas, ahondando una falta clara de sustento jurídico y legal, recordando que existe en el derecho la declaración de interdicción, institución que protege en caso de disminución de las facultades. Entonces, ¿le parece cuestionable respecto a la validez y justificación de los documentos exigidos por los notarios que se pida este certificado de lucidez? Por último, mencionan que la académica señora Jimena Moreno, doctora de Salud Pública, ha señalado que esta situación nos sienta a reflexionar respecto a la representación acerca del envejecimiento que existe en nuestra sociedad, que asimilan esta etapa al deterioro y la pérdida de capacidades, construyendo una imagen estereotipada respecto a las personas mayores. Cabe señalar que en diversos estudios la representación negativa acerca de la vejez también puede observarse entre tomadores de decisiones, especialistas y profesionales de salud. Con tal propósito, propone prohibir la exigencia a cualquier título de certificado que acredite la lucidez de la persona en razón de su edad. Por último, la Secretaría hace presente que si bien la moción propone reemplazar el artículo 44 del Código Orgánico, ese artículo está derogado. En consecuencia, sería incorporar un nuevo artículo 444. 444. Sí. Se encuentra presente la directora del Servicio Nacional de Adulto Mayor, doña Claudia Esmar, y doña Tania Mora, asesora legislativa de la directora de Senama. Bien, le damos la más cordial bienvenida. Sebastián, ¿tiene la palabra? Sí, presidente, como un punto vario, antes de comenzar con este proyecto, quería hacer la sugerencia a través suyo de poder solicitar a las diferentes comisiones, quizás que hay proyectos relacionados con adulto mayor, con discapacidad y que a la larga se han ido a esas diferentes comisiones. Entonces, no sé si a través del señor secretario se puede hacer una evaluación justamente de esos proyectos o que también tengamos quizás nosotros como miembros de esta comisión de poder hacer la solicitud en sala de que sean transferidos para acá. Gracias, presidente. Bien, sí, me parece. Y del mismo modo también hagamos el acuerdo, ¿ya? De requerir la información, porque hay varios proyectos en materia de discapacidad y de adulto mayor que pueden estar en otras comisiones para hacer el chequeo permanente y el solicitar el reenvío a esta comisión. ¿Habría acuerdo, senadores, no es cierto? Bien, acordado. Lo segundo, respecto al tema de los tratamientos de estos proyectos, y dicho sea paso también de otras temáticas, también me permito dejarle abierto a los senadores la posibilidad de que nos manden
respecto de esta materia y otras materias, ¿verdad? También sus inquietudes, no sé, ideas, mociones, audiencias, reuniones. Hay mucha gente que ya nos está pidiendo, por ejemplo, sesiones especiales en Santiago, quieren hacer talleres de diferentes temáticas, diferentes organizaciones. Así que probablemente pudiéramos quizá ver también el interés que hayan de cada uno de ustedes respecto de ese particular, ¿ya? Queda abierto ese tema. ¿Algún otro tema, senadores? Si no, le damos la más cordial bienvenida al Servicio Nacional del Adulto Mayor, a Claudia Asmar y a Tania Mora, que llevan bastante tiempo aquí con las temáticas, así que para nosotros un agrado reencontrarnos en esta comisión. Se imagina que ustedes también estaban esperanzados en articular este tema, así que sobre el proyecto en particular le hemos pedido a ellos su opinión jurídica de qué es lo que piensan, y esto nació a consecuencia, como bien decía el secretario, de sendos reportajes de prensa donde en algunas notarías se estaba verificando esta exigencia de certificados y otros adultos mayores que estaban haciendo trámites. Evidentemente que hay que resguardar en ese tema lo que significa las conductas a veces no deseadas que tienen algunas personas con respecto a la práctica, pero creo que existen normas sobre ese particular y por eso queríamos tener la opinión de ustedes como Senama, probablemente también de otros actores que están involucrados en este tema, que lo hemos conversado con la Secretaría también, para citarlo en las próximas reuniones. Te ofrezco la palabra, Claudia. Buenas tardes, por su intermedio, señor presidente, saludar a todos los honorables senadores, agradecer la instancia de invitarnos y, por supuesto, también extender desde el equipo de Senama una felicitación a usted que siempre ha promovido medidas y leyes que estén a favor de las personas mayores, lo que visibiliza también el cambio demográfico de nuestra población en Chile. Así que muchas gracias, decirle también que estamos a sus órdenes para poder, como Servicio Nacional del Adulto Mayor, una institución pública encargada de las temáticas de envejecimiento y vejez, poder estar participando y prestar todo nuestro apoyo y colaboración en temáticas como esta. Y bueno, para lo que fuimos invitados, primero yo voy a hacer cuál es nuestra opinión de Senama y ahí, si usted me lo permite, voy a dar el paso para que mi colega, la asesora legislativa, pueda dar los fundamentos. Nosotros creemos que este proyecto de ley, ¿cierto?, y el rechazo a las solicitudes de certificados de lucidez a las personas solo por el hecho de contar con la edad sobre 75 años es un edadismo, ¿cierto? Es una forma de discriminación y estereotipo por edad de la vejez, y estamos, por supuesto, de acuerdo con que esto no se siga aplicando a los notarios, porque, como lo decía muy bien el secretario, es que se ha extendido una práctica en los notarios como requisito para la suscripción de actos jurídicos, solo con el hecho de ver la apariencia de las personas mayores, especialmente entre 75 u 80 años, pedir este certificado de lucidez, que algunas veces lo da un neurólogo, un geriatra, un psicólogo, un psiquiatra, y que evidentemente es un edadismo respecto de las personas mayores y por lo tanto no estamos de acuerdo con esa certificación, y también lo estamos incorporando en el proyecto de ley de envejecimiento digno, activo y saludable porque lo encontramos muy relevante. Pero para profundizar en cuál es nuestro contexto respecto a eso, quiero, si usted me lo permite, señor presidente, para argumentar esto, dejar a Tania, que es la asesora legislativa. Bien, Claudia, muchas gracias. Tania tiene la palabra, tenemos 10 minutos, tú sabes los tiempos que tenemos en el Senado, así que te damos la palabra. Y de paso señalarle también de que tenemos para este mismo proyecto para invitar a la Sociedad Geriátrica y Gerontológica de Chile y, por cierto, a la propia Asociación de Funcionarios de la Asociación de Notarios. Sí, no sé si será pertinente, señor presidente, contar con la opinión, tal vez, no sé si corresponde, si cometo un error, que no me Senama que me tenga paciencia, tal vez, o sea, ¿cuáles son lo que yo no entiendo todavía es por qué existe este certificado de lucidez? ¿Dónde está el fundamento de alguna naturaleza? O sea, ¿es una invención
Lo digo en buena forma, ¿es algo que se le ocurrió a alguien para cubrirse la espalda al notario y al conservador? ¿O qué? Pero ¿cuál es no entiendo cuál es el origen jurídico de esto, administrativo, reglamentario, o una práctica consuetudinaria que se aplicaba, no sé, hace 40.000 años y que alguien revivió. O sea, me explico, ¿no? Porque ¿cómo terminamos con un certificado de lucidez? ¿Certificado? No sé, certificado es un certificado. Entonces no es... O sea, un tema, y lo otro, ver si salud tendrá algo que ver en esto, el Ministerio de Salud, o tener opinión. ¿Ah? También podemos hacerlo. Le hago la pregunta Sí, aquí a las expertas, pero... Perfecto. Bueno, y además agrega, como bien dice... Tú, por ejemplo, señaló que va a invitar Sociedad Geriátrica y Gerontológica. Me parece ideal. Tal vez está cubierto ahí por el tema de salud. ¿Ya? Pero está hablando desde un punto de vista más del Estado. Perfecto. ¿No? Y como bien dice Claudio, imagínate, llega un adulto mayor y le pedía el certificado, ¿dónde va? Más encima tenía que ir a una consulta médica, un especialista, el adulto mayor, para que le certificara. Bien, tú le puedes dar de respuesta, Tania, a la consulta que hace el senador Lagos también. Muchas gracias. Perdón, Tania, un segundito. Sí. Senador Kusanovich. Sí, lo que se podría invitar igual, presidente, a alguien, no sé si hay una agrupación de notarios o alguien que se podría invitar para que den su opinión, porque quizás algún problema hay en este tema. Lo tenemos contemplado. Bien, Tania, tienes la palabra. Muchas gracias, senador, presidente, y por su intermedio saludar a todos los senadores que están en esta primera sesión junto a la directora. Felicitarlos por esta constitución y efectivamente señalar en poquito tiempo que se ha extendido una práctica en los notarios en el último tiempo, hace aproximadamente entre 5 y 6 años, que como requisito para la suscripción de determinados actos jurídicos, solicitar a las personas mayores en general de 75 años, pero hay casos en que la solicitan a 80 o a 70 años, un certificado de lucidez, que lo que tiene que hacer este certificado es acreditar la claridad mental para comprender lo que se suscribe por parte de las personas que quieren suscribir algún acto o contrato en las notarías. Los notarios han fundamentado esta solicitud como una medida de protección para las personas mayores, evitando así estafas, defraudaciones u otros delitos de carácter patrimonial. Este certificado es otorgado, tal como decía la directora, en general o por un médico psiquiatra, un geriatra o un neurólogo. El proyecto de ley en comento quiere subsanar esta discriminación prohibiéndose a través de una modificación del Código Orgánico de Tribunales, acarreando sanciones al notario en caso de seguir solicitándola. En nuestra opinión, Senama, como la institucionalidad pública encargada de las temáticas de vejez y envejecimiento, rechaza en principio las solicitudes de certificados de lucidez a personas mayores solo por el derecho de tener 75 años, considerándolo como un acto de discriminación por edad en la vejez, de acuerdo a lo siguiente. Primero, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que nuestro país ratificó en el año 2017, que es un instrumento jurídicamente vinculante para el Estado y que tiene por objetivo, en el artículo primero se expone, el promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor a fin de contribuir con su plena inclusión, integración y participación en la sociedad. El articulado de la Convención ratifica este objetivo, estableciéndose un catálogo de derechos que no hace sino desarrollar este objeto. El artículo 5, el primer artículo que establece derechos, de un total de 27, es el artículo el derecho a la igualdad y no discriminación, en que se establece específicamente que queda prohibida la discriminación en la Convención. Se consagra en el artículo 7 el derecho a la independencia y a la autonomía de las personas mayores, señalando expresamente que los Estados partes reconocen el derecho de la persona mayor a tomar decisiones, a la definición de su plan de vida, a desarrollar una vida autónoma e independiente conforme a sus tradiciones y creencias en igualdad de condiciones y a disponer de los mecanismos para ejercer sus derechos. Y finalmente el artículo 30 de esta misma convención reafirma este cambio de paradigma del reconocimiento de la titularidad de los derechos de las personas mayores con este artículo que consagra la igualdad ante la ley de las personas mayores, señalando que los Estados partes reconocen que las personas mayores tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás en todos los aspectos de la vida. Respecto entonces de las posibilidades de una demencia, por ejemplo, o una discapacidad que la haga
no ser capaz, digamos, de tomar estas decisiones, lo que hace la Convención es obligar a los Estados a establecer salvaguardas o apoyos, pero respetando siempre este principio general que va claramente en contra de nuestra legislación actual, que habla de la discriminación, ¿no es cierto? Perdón, de la declaración de interdicción, que es este blanco o negro. Yo soy completamente capaz, a partir de los 18 años de edad, ¿no es cierto?, hasta que una resolución de tribunales me declara completamente incapaz. Entonces no hay términos medios. El proyecto, perdón, es decir, con la sola revisión de los artículos de la Convención es posible observar que la Convención reafirma la idea de la no discriminación y el reconocimiento del derecho a la autonomía e independencia de las personas mayores, transformándose en la obligación de los mayores de 75 años de presentar un certificado de lucidez como una práctica claramente contraria a la Convención. Ahora bien, el proyecto de ley integral de las personas mayores y de envejecimiento digno, activo y saludable, que ya pasó por la Comisión Especial de Personas Mayores hace un tiempo, en enero ya la sala votó prácticamente por la unanimidad, ¿no es cierto?, se basa en un proyecto que había presentado a través de mensaje, se presentó en octubre del 2020, al que a través de una serie de indicaciones presentadas por el Ejecutivo y por senadores y senadoras, en especial de esa comisión, en mayo del 2022, hoy día tenemos un proyecto que es nuevamente nombrado como este proyecto de ley integral de personas mayores y de envejecimiento digno, activo y saludable, que uno de los objetivos que tuvieron estas indicaciones era adecuar el proyecto a los estándares de derechos humanos establecidos en la Convención Interamericana. Hoy día el proyecto se encuentra en segundo trámite constitucional en la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad de la Cámara de Diputados y en el artículo 5, porque recordemos que el proyecto establece, siguiendo la Convención Interamericana, 9 derechos específicos de personas mayores. El artículo 5 de este articulado establece el derecho a la independencia y la autonomía. Y el artículo 3 establece específicamente esto, por su intermedio, señor presidente y senadores. Al establecer el derecho a la independencia y la autonomía, que habla que las personas mayores tienen derecho a tomar sus propias decisiones, a definir su plan de vida, a desarrollar su vida autónoma e independiente e en igualdad de condiciones que las demás, y que el Estado promoverá políticas, programas y acciones para facilitar y promover el pleno goce de este derecho, y en especial asegurará el respeto a la autonomía de la persona mayor en la toma de sus decisiones, teniendo en consideración un enfoque territorial, de género, de derechos humanos, de curso de vida y centrado en las personas. Como inciso 3, y aquí es donde se establece la prohibición o el mismo objeto de este proyecto de ley, señala que los órganos del Estado y los auxiliares de la Administración de Justicia, es decir, el proyecto es un poco más amplio porque no solamente se refiere a los notarios, sino a todos los auxiliares de la Administración de Justicia, salvo resolución judicial, ¿no es cierto?, dejando fuera la interdicción, no podrán exigir a las personas, en razón de su edad, la acreditación del estado mental o lucidez para la suscripción o celebración de los actos que la ley le encomienda. Por lo tanto, señor presidente, en términos generales, el Servicio Nacional del Adulto Mayor, como decía la directora, está completamente de acuerdo con el objetivo del proyecto de ley, sin perjuicio de lo cual pensamos que ya se encuentra contemplado en el articulado del proyecto de ley integral que hoy día está en segundo trámite constitucional. Muchas gracias, señor presidente. Bien, muchas gracias, Tania. Ofrezco la palabra. Vamos a hacer las revisiones también nosotros. Este es un proyecto que se presentó hace un tiempo atrás. También ya, como bien decía el secretario, adscribe a una modificación de un artículo que además, como bien decía el secretario, ya no está en el Código de Orgánico de Tribunales vigente, el 444, así que vamos a hacer las correcciones y aprovechar la experiencia para hacer los mejoras y los cambios que haya que incorporar en esta instancia. Ofrezco la palabra, estimados senadores. Senador Kusanovich. Gracias, presidente. La verdad que estaba viendo acá que la Corte Suprema pidió un informe el año pasado si procede que notarios soliciten certificado de lucidez. El problema es que aquí hay una discriminación porque el certificado solamente se le pide a los adultos mayores. Y esto, si quiere ser algo, la lucidez podríamos dudar de cualquier edad. Por lo tanto, el certificado debería ser universal, no discriminatorio por edad. Claro, si es que existiese.
Exactamente, Claro. porque no esto de decir, oye, los adultos mayores nomás sufren del problema, no, pues si hay gente que es joven y sufre el problema y lo están dejando fuera. Acá esto no puede ser más discriminatorio, digamos, tiene que entrar todo el espectro de edades en este tema. Gracias. Me parece. Senador Keiten. Gracias, presidente. Me gustaría escuchar de repente, quizás me volé en algún momento sobre... Yo creo que el origen de esto, y también comparto lo que acaba de decir el senador Kusanovich, esta discriminación que se genera justamente en la tercera edad. Pero quizás el origen de esto, un mal origen, es el tema de la interdicción, y que a la larga, de alguna u otra forma, quizás como una medida de seguridad, las notarías, o que a quienes les correspondía o les corresponde hasta el día de hoy y hacen esta discriminación, es que quizás llegaban personas que están interdictos por un tema de salud mental, etcétera, y que se les exigía eso para comprobar y corroborar de buena fe, creo yo, el que esa persona estuviera 100% lúcida. Puede ir por ese lado. Ahora, ¿en qué momento, y esto lo pregunto porque no tengo la información, una persona que está interdicta por un tema de salud mental, sea cual sea su edad, se entrega esa información a la notaría o a quien corresponda para que... Entonces, es un poco eso y no sé si nos puede explicar y no sé si sabe esa información. Bien. Entiendo que la ley, como dice por ahí el secretario, se presume de verdad que todas las personas somos sanas, ¿no? ¿Secretario tiene algún...? Tania. Gracias, presidente. Bueno, efectivamente, nuestra legislación, yo les decía, es blanco y negro en realidad. La ley presume que todas las personas son capaces completamente a partir de los 18 años y la única manera en el caso de personas mayores de perder esa capacidad es la declaración de interdicción. Y la declaración de interdicción lo que hace es un efecto patrimonial, que es que la persona declarada interdicta deja de tener las posibilidades de actuar en la vía jurídica, es decir, de realizar actos y contratos jurídicos, porque nuestro Código Civil es del año 1850 y es un código muy patrimonial. Entonces se pensó en el paterfamilia, que caía en algún tipo de demencia, porque es la interdicción por demencia, y se le quita entonces la posibilidad de actuar en la vía jurídica a través de actos jurídicos. Entonces, en ese sentido, si hay una declaración de interdicción que establece una incapacidad absoluta, es completamente nulo el acto o contrato que celebra ante una notaría, sin perjuicio de que pueda ir, efectivamente el acto no produce ningún efecto jurídico. El resto de las personas que no están declaradas interdictas, ellas pueden perfectamente ir y hacer, digamos, todas las acciones desde el punto de vista patrimonial en cualquier notaría. Y efectivamente, y solo para terminar, señor presidente, es una discriminación, y aquí se nota claramente que es una discriminación por edad en la vejez, porque si uno tiene 74 años, 364 días, no es necesario el certificado y al momento de cumplir los 75 ya se hace necesario tenerlo. Perfecto, Sí, señor Tania. presidente, por intermedio también comentar que la pregunta que hizo el senador Lago es muy pertinente porque lo que nosotros vemos en la práctica es que muchas veces ni siquiera con mirar la edad cronológica, sino que el notario solo con ver la apariencia de la persona mayor solicita el certificado de lucidez, cosa que aún es más discriminatorio. Entonces, no podemos estar más de acuerdo con que estos estereotipos asociados a los conceptos que tenemos del edadismo hacen que ese notario, sin siquiera preguntarle a la persona mayor, solo por su apariencia física, determine que probablemente no tiene capacidad para decidir frente al acto que va a hacer en la notaría. Bien, senador Lagos tiene una consulta, después el senador Kusanovich. Sí, bueno, gracias por esas aclaraciones y esas interpretaciones. Me imagino que no sé cuál será el impacto que puede tener también que si a alguien le exige ese certificado de lucidez y sale, comillas, rechazado. Pero hablando de la interdicción efectivamente tiene un efecto patrimonial directo, y no sé si la interdicción por demencia también implica tal vez una pérdida de ciertos derechos también políticos. No sé si puede ir a votar una persona que ha sido declarada interdicto por demencia. No sé, no estoy diciendo que tenga que hacerlo, pero dicho eso, yo quiero sí ser un alcance tal vez que puede ser semántico o tal vez estoy siendo demasiado fino, pero cuando los notarios conservadores eventualmente señalen de que esto era para la protección de las personas, que no tengo por qué descartarlo,
creo que de paso puede ser una protección también para los mismos notarios o conservadores, de decir, mire, yo inscribí esta propiedad o autoricé esta escritura pública o recogí este testamento, por ponerle algún ejemplo, ¿ya? A partir de que tenía un certificado, cosas de... No, porque si no, cuando se producen situaciones en que supuestamente herederos o personas que tienen un interés pongan en cuestionamiento ciertos actos jurídicos de personas mayores, ahí quedan todos involucrados que tienen que probar cómo se produjo el proceso. Entonces, tal vez el certificado del ID es una protección, ciertamente en primera instancia para la persona mayor de edad, pero tal vez es una suerte de protección tal vez eventual para aquel que tiene que hacer fe del acto jurídico, que por definición es el notario. Ya, era un alcance nomás. Sí, hay una línea frágil en ese punto, porque también hay un daño patrimonial y mucho, particularmente, curiosamente, son los muchos familiares directos que se abusan precisamente de este tema y hacen hacer actos a los mayores precisamente en Y no digo para qué tiene un testamento, es cosa de darle un poder general a una persona y ese poder general... Sí. Ya. Sí, pueden pasar, hay una línea delgada. Senador Kusanovich. Gracias, presidente. Lo que podríamos pedir este informe que solicitó la Corte Suprema a la Comisión de Modernización de la Corte Suprema sobre este tema, para tenerlo. Me parece bien. Acordado, lo hacemos así, hacemos la petición formal a la Corte para el envío de ese documento. Senadores, ¿alguna otra consulta? Oye, Tania. Gracias, señor presidente, por su intermedio. Señalar que el notario es un ministro de fe que da fe de la fecha y del lugar y de la persona que suscribió es el suscribiente o la parte integrante. Él no tiene la obligación de dar fe sobre las cuestiones que se establecen en el acto jurídico. Y por otro lado, los notarios, dentro de las obligaciones que tienen, es preguntar a las personas si están entendiendo lo que están firmando, cuestión que en general no hacen. Entonces, lo que pasa con este certificado de lucidez es que de alguna manera se carga o se cambia la carga de la prueba desde el notario a las propias personas mayores y poniéndole una recarga adicional a las personas mayores de 75 años de tener que acreditar cuando la regla general es que son capaces de que efectivamente pueden actuar en la vía del derecho. Sí, muy atingente la aclaración también, y Ricardo da respuesta también un poquito a ese tema. En realidad hay una situación allí que al final la línea no debe ser tan delgada tampoco, porque hay cumplimiento de exigencias y obligaciones que cada uno de los estamentos tiene en ese sentido. ¿Ya? Bien, senadores, ninguna otra consulta. ¿Qué más decirle, Tania y Claudia? Agradecerles la siempre voluntad y disposición. Somos socios estratégicos en este esfuerzo y cuentan con nosotros, como sabemos que también nosotros con ustedes. Así que muchas gracias por su participación, por la aclaratoria, planteamientos que también que se han hecho, y esperamos que nos acompañen en la tramitación y en el seguimiento de este proyecto en las próximas sesiones con las audiencias que estamos requiriendo sobre este particular. ¿Ya? Así que, estimados, habiéndose muchas gracias reiteradas y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.